Muy buenas noches, hermanas y hermanos de este centro de pueblos del Tahuantinsuyo, el Cusco, que ahora nos acoge en esta casa televisiva por algo que implica primera prioridad en el conocimiento de todo peruano y peruana, que es la Constitución. Mi agradecimiento a don Washington Alosilla, a don Arturo, que representa el líder de la producción de este programa, y a todos los miembros de este canal tan prestigioso. Este es nuestro programa inaugural. Se trata con él de lograr dos objetivos básicos. Antes que nada les quiero explicar, para los que no conocen, yo vivo en Lima, pero hemos escogido este centro del mundo, como se conoce no solamente acá, sino en cualquier sitio del planeta, porque consideramos la sensibilidad, la receptividad de lo que puede significar para nosotros los abogados el más alto cuerpo jurídico que nos rige. Desgraciadamente, estamos bajo un nivel del punto de vista netamente jurídico que no tiene ninguna validez. Es una constitución que nace de un gobierno del de Fujimori asociado con el corrupto Montesinos. Ustedes conocen toda la historia de presiones políticas para introducir esto que le llaman una carta fundamental, pero si vamos a lo estricto de la situación de esa época ahora, ni existe la firma del presidente porque fue eliminada. Pero además de ello, por más que nos duela, somos hombres de derecho y ciudadanos y ciudadanas que tenemos que respetar esa carta que nos rige. Han habido muchas promesas de los presidentes que sucedieron a Fujimori, ustedes lo conocen, de cambiar la Constitución. Inclusive el presidente que nos gobierna nos hizo una pantomima bajo una introducción un poco cinematográfica de que iba y que en ese momento, el 28 de julio del 2011, juraba sobre la Constitución del 79. Los dos objetivos que me refería, que tendrán como objetivo claro este programa, es el primero, tratar bajo los conocimientos de un abogado como el que le habla, de introducir cuáles son los derechos de los ciudadanos. Inmediatamente nos referimos al título quinto, artículo 200 de la Constitución, que son derechos fundamentales, los derechos constitucionales. Poco que los vamos a explicar, no solamente, por cierto, en 1, 2, 3 programas, va a ser en el transcurrir de lo que esta casa televisora me ha concedido con gran gentileza, tener un programa de todos los sábados de 10 a 11 de la noche. Y el segundo objetivo es hablar de una nueva Constitución, como lleva el título este programa. Esa nueva Constitución que nosotros pretendemos implementar en el país tiene como objetivo no ser revolucionaria, ni extremista, ni buscar que las inversiones se paralicen. Sería la antítesis de la tesis de un hombre como el que les habla, que además de ser abogado, soy economista, licenciado en Administración de Empresas, pero también soy empresario y sindicalista, porque me tocó en el segundo año de facultad, intentando mi primera profesión, practicar en una de las transnacionales más importantes del país, tal vez la más grande, con sede en Lima. El profesor nos decía, muchachos, tienen que practicar, y eso me llevó a estar practicando en esta transnacional. Y veía que un gerente, la máxima autoridad de esta gran transnacional, tenía un abuso pero total y absoluto con sus dirigidos. Dama que ingresaba a su despacho salía llorando.
Yo, estudiante muy joven, con toda la ilusión de los libros continuamente revisados, veíamos el espíritu de lo que es un sindicato. No necesariamente es la confrontación con la patronal. En Japón se sienta el trabajador con el gerente general o el dueño y todos programan cómo producir más, cómo trabajar más para que todos ganen más. Este gerente lo que hacía era un abuso total, que sería muy largo explicarlo. Como yo estaba leyendo qué cosa era el sindicato, dije, vamos a formarle un sindicato, de alguna manera, para defender a esta clase trabajadora, y yo no tenía ningún interés de quedarme, solamente era un practicante, pero no tenía libreta electoral. En ese momento, para ser ciudadano se necesitaban 21 años, yo tenía 17, 18 años, y constituimos un sindicato en defensa de esos cientos y miles de trabajadores. Esa etapa ya pasó. En toda esta dicotomía que a la larga se concatena los dos objetivos, el primero, traducir algunos derechos fundamentales que desgraciadamente no son conocidos por la ciudadanía, porque repetíamos en algunos programas donde se nos entrevistó que usted, hermana, hermano televidente, no se sienta mal si es que no conoce lo que durante los programas que tendremos cada sábado a las 10 de la noche, usted le va a parecer una novedad. Pero digo que no se sienta mal porque no estamos en un país donde se trata de transmitir el conocimiento de derechos fundamentales. Al contrario, se tratan de ocultar con una insana y absoluto propósito de que se repita aquello del facho, aquello de todo lo que representó las antiguas dictaduras. Mantén ignorante al soberano y manipúlalo. Mantén ignorante al pueblo y lo manipulas. Esto es lo que en buen romance significa minimiza la educación del pueblo y no va a haber reclamos. No va a haber el espíritu insumiso, hostil, rebelde, pero constitucional y legal, sin violencia, de la ciudadanía que diga, este es mi derecho. Por cierto, estando en esta histórica Cusco, lo que analizaremos en lo que respecta la problemática de la región tendrá que ver, pongamos, con el gas. Yo escuchaba hace algunos días en un programa justamente de este canal de televisión a una personalidad que quisiera conocerla, que es la primera autoridad del gas en la región, que decía algo que, bueno, es sorprendente, impactante, yo diría para algunos peruanos deprimente. Él decía, la planta de fraccionamiento está perfecta, está caminando, pero no tenemos una molécula de gas. Pero es increíble. Yo he estado en Camisea y más de uno de los campesinos me dicen, oiga, doctor Noriega Salaverry, yo estoy parado y abajo está el gas, o lo puedo sacar con las uñas. Pero desgraciadamente el presidente actual nos prometió en campaña 12 soles el balón y a veces tengo que comprarlo a 50 soles. Entonces, ¿qué decía esta personalidad cusqueña respecto al gas? Algo que nosotros ya conocemos, porque estamos en el tema, pero la gran mayoría de peruanos, cuando este programa que va a salir vía YouTube y con una base de datos que nosotros manejamos de direcciones electrónicas, Facebook, etcétera, va a salir al mundo entero, muchos televidentes en otras latitudes se van a quedar admirados. ¿Qué dice la Constitución respecto, vamos a hablar específicamente del gas, en general de todos los recursos? Usted es dueño del suelo, pero el Estado es dueño del subsuelo. Entonces, el Estado, bajo el artículo 62 de la Constitución vigente, que es un artículo que representa el meollo, el músculo, la sangre, el espíritu mismo del capítulo económico al cual nosotros pretendemos cambiar con una nueva Constitución, habla del contrato ley. Un contrato ley que desde la época de Fujimori
se firmó con un plazo de 10 años. Yo soy Estado, yo soy Fujimori, firmo contigo la Telefónica, por poner un ejemplo, un contrato ley, que dicho sea de paso nadie lo ha visto, ni las personas más ilustradas o con la mejor categoría en la burocracia nacional. Se mantiene en 50 llaves. Ese contrato ley tiene dos características. El Estado le dice, no te subo los impuestos, al contrario te los minimizo y no te cambio las reglas de juego durante 10 años. Eso fue la década del 90. Estamos en 2015 y continúa en forma totalmente ilícita. Pero además, si seguimos con el ejemplo de la Telefónica, se ha descubierto por la SUNAT que nos debe de 4.000 a 5.000 millones de soles por impuestos. Pero no pasa nada. Se dice, se presume, que en el último viaje que hizo el señor Ollanta Humala a España con la visita al rey, parece que el rey le dijo, un momentito, postérgale el contrato por 19 años. Y eso manténlo en cuerda separada, el tema de la deuda. Y así ha sido. Los que hemos tenido oportunidad de comparar en otros países el costo del teléfono celular, por dar un ejemplo, a veces son 10 veces más los que nos cobran acá que en otros países. Pero si usted tiene una chinganita, usted tiene un pequeño kiosco en la esquina y deja de pagar un sol por cualquier concepto de impuesto a la SUNAT, al día siguiente o el mismo día le ponen unos cartelones de clausurado. Justamente hace 48 horas acá en la calle Plateros, muy cerca a la Plaza de Armas de Cusco, me encontré con un empresario amigo y me dice, Ricardo, esto es increíble, ¿tú qué piensas como abogado? Nos han puesto el punto fijo. Gente de la SUNAT se paró a las 8 de la mañana frente al negocio, analizaba cada persona que salía del negocio, le decía, le han dado boleta, le han dado factura, todo era normal, porque el empresario me decía, Ricardo, yo cumplo, por cierto, con todas las obligaciones tributarias, y cual asonada, cual intervención judicial que no era, la SUNAT se toma atribuciones que no le corresponden y a las 8 de la noche ingresa al negocio de este amigo empresario y le pide un arqueo de caja. Le dice, ¿cuánto ha vendido usted? Deme los libros, deme la relación de boletas y facturas. ¡Ay de aquel que le falte un sol en esa tributación y está clausurado! Retomo lo del contrato ley y retomo lo del gas. Cuando hablo de esta personalidad cusqueña que decía, Cusco ni el Perú es dueño de una molécula, ahora lo explico. Todo nace de este contrato ley hecho entre gallos y medianoche, donde Pluspetrol o cualquier compañía es la concesionaria de ciertos lotes, como lo que está sucediendo acá. El Estado, como es dueño del subsuelo, le da la concesión. ¿Y qué dice esa carta magna, entre comillas? Si bien es cierto, el gas en el subsuelo es del Estado, pero cuando la compañía privada, la mayoría transnacional, saca el gas, cuando ya está al exterior le pertenece. Y ese gas puede hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué hemos descubierto nosotros? Que bajo el gobierno de Toledo y de Kuczynski como ministro, ese norteamericano que ahora pretende ser presidente del Perú, 1 millón de BTU a cabeza de pozo lo han vendido al extranjero, a México se dice, otros especulan que vía México hacen otros tránsitos y hay otros tránsitos hacia Chile a 52 centavos de dólar. Y a nosotros los peruanos nos lo venden a 7 veces más. Eso es increíble. ¿Qué planteamos nosotros en nuestro proyecto de nueva Constitución? De que el Estado sea propietario, en este caso del subsuelo, que tenga un manejo de ese subsuelo y que sobre todo tenga en primera prioridad lo que añora el cusqueño y todo el sur del Perú, que es el gas
para que se tenga en esta casa televisora, usted lo tenga en su hogar, en su negocio, y tengamos conexiones como las vemos en Europa, sin ir muy lejos, en Chile y en Argentina. Ojo que Chile no tiene la capacidad energética que el Perú, rico, sobre todo en esta zona, lo vemos todos los días. Entonces, cuando yo digo en nuestro proyecto de nueva Constitución, les recomiendo que visiten nuestra página web www.despertarnacional.com. Repito, 3 veces www.despertarnacional.com. Ahí van a ver el proyecto que pretendemos nosotros, que debe cambiarse 180 grados la Constitución, que va a traer más inversiones, porque no estamos, seríamos unos apóstatas. Seríamos la contradicción per se del empresario que está hablando y profesional, por cierto, de pensar en una carta magna nueva que enerve, que castre las inversiones, porque son el leitmotiv. Pero tiene un gran agregado, tiene un gran ingrediente nuestra nueva Constitución, que es riqueza para los peruanos. Cuando digo nuestro proyecto, hemos seguido a pie juntillas el trámite constitucional que tiene esta nueva Constitución, porque, repito, somos respetuosos de ella. Entonces, teníamos 2 caminos. El primero, irnos a un referéndum. Aproximadamente se requieren unas 3 o 4 millones de firmas. Vale decir, la burocracia estatal tradicional, los partidos tradicionales, tienen un solo objetivo: que el statu quo se mantenga. Como dicen, que el piloto automático continúe. Claro, el piloto automático del crecimiento en detrimento de las clases mayoritarias y deprimidas y desposeídas. Ese tema del referéndum nosotros no lo tocamos. Nos fuimos a la iniciativa legislativa. Preparamos un trabajo totalmente integral, como lo podrán ver, y es muy fácil acceder a nuestra página web despertarnacional.com. Ahí les va a salir un link, ustedes hacen clic y es un mecanismo muy moderno, le va a salir un libro, ustedes hacen clic al final de la página en la parte derecha y la hoja comienza a dar vueltas y ustedes van a ver todo el proyecto. Esta iniciativa legislativa, como manda la norma, estructuramos todo el proyecto. Estamos cambiando 23 artículos de la Constitución, lo cual hace, repito, un cambio de 180 grados, y le estamos agregando 23 disposiciones transitorias. Todo este cúmulo de documentos fue presentado a la OMPE. La señora Chu era la presidenta o la jefa en ese momento de la OMPE, de la Oficina de Procesos Electorales, y oh sorpresa, aunque para algunos, incluido el que les habla, no es sorpresa, no, improcedente. Me lanzaron ahí una resolución como si fuesen pues los non plus ultra del aspecto constitucional, e improcedente. Me imagino a cuántos ciudadanos y ciudadanas le habrán hecho lo mismo. Oiga, pero hacer una nueva Constitución no es broma. A mí personalmente me costó muchas amanecidas, muchos meses. Usted cambia el artículo 42, choca con el 65, el 66 con el 72, etc. Tiene que haber una armonía, tiene que estar concatenado todo el proceso normativo. Eso representó que, indudablemente, pedimos una cita con la señora Chu, con todo su pool de abogados, y comenzamos un ping-pong en un debate que significaba que ellos querían salir con su gusto de que no se cambie nada, porque la orden gubernamental dirigida del presidente de la República es que no haya un ápice de cambio. Es que es increíble. Si la Constitución, que es el alto cuerpo jurídico, está en primer lugar, es una carta ilícita como la que he explicado, nace de un fraude ya aprobado de antiguo, que sería repetitivo en este programa, que tenemos que ser muy ágiles repetirlo. Pero además de ello, es una Constitución que tiene una característica
fundamental, propone el extractivismo y condenarlos a todos los peruanos y peruanas a ser maníacos exportadores de materias primas. Lo que nosotros pretendemos con este proyecto es entrar a la etapa de industrialización. Eso lo veremos en los próximos programas, solamente les estoy dando un ambiente general. Cuando yo ya perdía la paciencia y le dije a la señora Chu y a su equipo de abogados, ustedes me van a negar el derecho constitucional que tenemos los ciudadanos, por más humildes que podamos ser, de cambiar la Constitución vía una iniciativa legislativa, parece que se asustaron, dijeron Noriega Salaverry se va a la prensa, y me dijeron, mire doctor, cambie esta coma, este punto, y efectivamente nos aprobaron el proyecto, que ustedes pueden verlo en la web, como los he invitado a hacerlo. ¿Qué sigue de este proceso? Sigue conseguir 60.000 a 80.000 firmas, porque es un porcentaje del último récord de los electores en las últimas elecciones, y indudablemente todo esto significó, ¿qué cosa? Eso que significó, se los explicaré luego de esta pausa, que indudablemente ustedes conocen, es el proceso de todo programa, y estoy seguro que les va a encantar, luego de esta pausa, escuchar lo que proponemos al respecto. Hola hermano, ¿a dónde vas? A la Muni de Huancha, a pagar mis impuestos. ¡Qué casualidad! Voy por lo mismo. Sabes, confío en la gestión de Willy. Nuestro distrito debe ser recuperado, con nuevas obras y vías transitables, limpio y culto. Da coraje ver cómo quedó la avenida Tupac Amaru y la vía expresa. Esto debe cambiar. Pero para lograr el cambio, cumplamos como buenos vecinos, realizando el pago del impuesto predial en nuestra municipalidad de Huancha. Claro tiene para ti una noticia fantástica. ¡Explosiva! Usa WhatsApp gratis sin consumir tu internet. Prepago, postpago, empresas y para los que se cambien con su mismo número también. Electro Sureste comunica a sus señores clientes y a la opinión pública en general que debido a las intempestivas tormentas eléctricas y a las persistentes precipitaciones pluviales, estos fenómenos vienen ocasionando inconvenientes en el normal suministro eléctrico e incluso ocasionan la destrucción de sus bienes. A pesar de que nuestros sistemas eléctricos cuentan con protección en las redes de distribución, sugerimos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Desenchufar equipos eléctricos en el domicilio, evitar usar teléfonos, alejarse de zonas empinadas, colinas, torres, postes, antenas, edificaciones y árboles, mantenerse alejado de objetos de metal, como bicicletas, tractores, equipos agrícolas y cercas de metal. Si se encuentra en campo abierto, despojarse de cuchillos, machetes, herramientas y objetos metálicos en general que puedan atraer la electricidad. Finalmente, invocamos a todos nuestros señores clientes y a la población en general a tomar las previsiones del caso, con la finalidad de garantizar un normal servicio eléctrico. Electro Sureste, transformando vidas. Lo que referíamos en la primera etapa del programa explicaba de que el trámite que nosotros hemos seguido para presentar nuestra iniciativa legislativa e intentar el cambio de constitución, transmití de que la OMPE se negaba a ello hasta que nos aprobaron nuestro proyecto y nos quedamos en la explicación de qué sigue sobre ese trámite. Se necesitan, decía, unos 60.000, 80.000 firmas y todo esto va al Congreso de la República. Nosotros tenemos un pensamiento claro, pragmático, y yo creo que es el del común denominador de toda persona que nos está viendo y escuchando. Los congresistas actuales, conocidos de forma de piropo, de lisonja y cariñosos, se le dice otorongos,
que son la mayoría ineptos, incapaces, totalmente fuera de todo conocimiento constitucional, pero además con intereses que representan para algunos una coalición con los intereses crematísticos y totalmente económicos, en detrimento de las mayorías. ¿Qué auguro yo respecto a cuando vaya nuestro proyecto al Congreso de la República? Bueno, pues le habrán un hoyo e ingresarán nuestro proyecto y le pondrán cemento encima. Pero la norma, ¿qué dice? Por más que estos señores congresistas no quieran el cambio de un ápice de la Constitución, la norma dice que necesariamente la señora Solórzano, actual presidenta del Congreso, tiene que enviar nuestro proyecto a lo que significa la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esta comisión tiene que preparar un dictamen y máximo en 4 meses, en 120 días, presentar al Pleno ya el proyecto. Parece que tenemos una llamada. Adelante, por favor. Buenas noches. Doctor Noriega, saludarlo antes que nada. Lo estoy escuchando atentamente desde el inicio del programa. Ha habido expectativa y reconocer que usted es un conocedor de la materia legal, como abogado que es, y realmente saludarlo, y esperamos mucho de que haya programas que realmente nos informen sobre el proceso legal que en muchos casos se desconoce. Nosotros como ciudadanos, como peruanos, desconocemos de las leyes. Inclusive ahora ni siquiera, doctor Noriega, se toca este curso de educación cívica, por ejemplo, en los colegios donde antes enseñaban, doctor Noriega, a leer la Constitución, a entender la Constitución política, pero ahora usted le pregunta a un joven qué es la Constitución y no lo sabe. Y ese tipo de programas que realmente nos enseñan a analizar nuestra Carta Magna son de vital importancia. Yo los saludo, espero que la población asuma también este rol de entender nuestra Constitución y también darnos cuenta y entender por qué se propone una nueva Constitución. Algo está fallando, algo no estará bien, algo no se habrá hecho bien, y por eso habrá que cambiar esta Constitución. De repente, que viene todavía de gobiernos anteriores, constituciones, como usted lo dijo, que no tiene ni una firma siquiera, ¿no? De quién la promulgó, quién la hizo, o bajo qué circunstancias se realizó. Hay que aclarar ese tema, doctor. Yo realmente espero mucho de que se vuelva a tocar la Constitución política a nivel de las instituciones educativas, que la juventud, que los niños conozcan, porque inclusive ni conocen sus derechos, menos aún serán sus deberes. Y ahora se ha perdido eso. Los jóvenes no conocen sus deberes, no saben utilizar sus deberes. Ese era mi saludo, doctor Noriega Salaverry, y para adelante los saludamos y vamos a estar muy atentos a su programa y a sus opiniones. Buenas noches. Yo le agradezco mucho al hermano que ha hecho esta llamada, porque es estimulante, es nuestro primer programa, y yo quiero transmitir algo que lo digo de corazón. Cusco está con colegas abogados brillantes. Acá hay una prosapia jurídica, no de ahora, de antiguo. Vale decir, yo soy un limeño con una inquietud total de transmitir más que a mis colegas, que estoy seguro me pueden enseñar materia constitucional y penal que también dominamos, pero yo quisiera que este programa vaya al pobre, al disminuido, al marginado. El hermano que ha hecho la llamada también me motiva algo. Efectivamente, ahora en la currícula escolar no hay cursos elementales y básicos, historia del Perú.
todo lo que es educación cívica, lo que representa la geografía del Perú y la instrucción premilitar. Voy a comenzar por la última. Yo tengo el honor de ser ex cadete del Colegio Militar Leoncio Prado, salí con el grado de sargento segundo de reserva, de lo cual me siento orgulloso, no con ánimo belicista, no con ánimo de entrar en una violencia con cualquier país, no, es el amor a la patria. Parece que tenemos otra llamada. Adelante. Adelante, por favor. ¿Tenemos una llamada? Parece que se fue la llamada. Entonces, decía lo de las materias. ¿Cómo es posible, una vez estando en el Partenón, en Atenas, Grecia, los griegos me decían, Ricardo, nosotros somos la civilización en el inicio, lo mismo en el circo romano, los romanos orgullosos, y yo les decía, el centro para nosotros de los pueblos del Tahuantinsuyo representa Cusco, con esa magia de lo que es Machu Picchu. Por eso no es cuestiones de ocurrencia, que voy a vivir en esta magnífica tierra con gran magnetismo, con gran riqueza, y no es posible que a los estudiantes se les enseñe la historia, la geografía, por eso me emociona. Pero retomo con mi agradecimiento al televidente que ha hecho uso de la palabra para decir que el trámite es el Congreso de la República, pone en el Pleno, de ahí me tendrán que llamar porque soy el promotor de este proyecto. Tenemos una llamada, vamos adelante. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, quisiera yo pedir la opinión. ¿Qué opina usted sobre, particularmente con lo que es la peatonalización de la Plaza de Armas? Tenemos dificultad con la comunicación, pero yo agradezco de todas maneras la llamada, que no la hemos podido captar bien. Me tendrán que llamar, digo, al Congreso, y ahí va a tenerse que presentar un debate, una disputa. Pero por lo menos ya esta prensa grande, entre comillas, que es poquísimo democrática, en el transcurso de los programas explicaré, sin atentar de transmitir un atrevimiento en este primer programa, pero digo la prensa grande, entre comillas, de esa Lima donde yo nací, totalmente virreinal, que está pensando más en sus intereses crematísticos y monetarios que en las grandes mayorías, estoy seguro que de alguna manera captarán qué cosa debemos hacer para pretender un cambio. Tendrá que haber una eclosión de todo lo que significa las mayorías del Perú, que verdaderamente vean en un cambio de constitución algo importante. ¿Por qué digo importante? Vamos al artículo 2, inciso 17 de la Constitución vigente. Todo peruano y peruana tenemos el derecho de intervenir en la política de nuestro país. Hermana, hermano, esto es algo que choca, pero es la realidad. Tú, para intervenir en la política, lo menos que pretenderás es organizar un partido político. Esa es la esencia de la democracia y la vía para conseguir el poder, democráticamente hablando. Yo ahora te voy a desilusionar en tu pretendido propósito constitucional y tu derecho adquirido per se. ¿Y por qué te voy a desilusionar? Porque para formar un partido político se necesitan 5 millones de soles. Repito, 5 millones de soles. Y lo voy a demostrar de qué manera. Cuando teníamos hace 7, 8 años la norma de la ley de partidos políticos, se nos pedía el 1% del electorado de la última elección general, la cantidad de firmas que tú tenías que presentar para inscribir un partido político, oscilaban entre 137.000 firmas a 150.000. Ahora, estos señores congresistas, sumamente prolijos, rápidos, están hablando de la modificación de la ley electoral. Claro, modifican todo, pero a su favor. ¿Saben a cuánto nos han subido
la cantidad de firmas al 3%. Ahora se necesitan 500.000 de firmas para lograr inscribir un partido político. Y se sabe, se presume, se escucha en los corillos allá limeños virreinales de que van a subir a más o menos 1,5 millones a 2 millones de firmas. Una llamada tenemos. Perfecto. Adelante, por favor. ¿Sí? ¿Escuchamos? ¿Aló? Se fue la llamada. Parece que hay un problema con algunas llamadas. Entonces, todo esto representa la antítesis de la tesis de lo que representa la democracia. En la gran mayoría de países que se llaman desarrollados, el deseo de intervenir en política no solamente está en la letra, no solamente está en la Constitución, está en la operatividad de los organismos del Estado para lograr que el ciudadano pueda no solamente asumir el derecho, sino tener acceso a él. Ahora, cuando nosotros hablábamos del gas, y no quiero despistarme de este punto que es totalmente importante, decíamos de que en el caso de lo que he escuchado acá por esta personalidad que maneja el organismo del gas acá en Cusco, decía, no tenemos una molécula de gas, no sabemos qué pasa con ella y qué necesitamos, y eso me encantó escucharlo, necesitamos un cambio de la Constitución. Primer burócrata que he escuchado que acude a este mensaje. Desde acá le doy mi saludo, mi abrazo fraterno y ya voy a coordinar con la producción para que en los próximos programas pueda invitarlo un sábado a las 10 de la noche para esclarecer todos estos puntos. La verdad que me sorprendió. Yo en todos los programas televisivos, y ustedes también, hermanos, hermanas, en los periódicos, en cualquier medio, al menos yo no he visto nadie, menos un funcionario, que salga a decir, necesitamos un cambio de la Constitución. Entonces acá quiero entrar por análisis comparativo con nuestro vecino país, Bolivia. El ejemplo del presidente Evo Morales para mí es totalmente sorprendente. Es un presidente que no tiene las 3 profesiones de las que puedo tener yo. Es un campesino cocalero que tiene con las justas primaria, pero tiene una gran condición, que sería muy importante que algún nuevo presidente en el Perú o una nueva presidenta se pueda contagiar. Quiere a Bolivia, Evo Morales. Acaba de llegarme un informe que ya está en las redes, es un informe del Banco Mundial, el Fondo Monetario, que considera a Bolivia como el país de mayor crecimiento del hemisferio en estos momentos. ¿Qué hace Evo Morales? Un hombre que no tiene mayor grado de instrucción, pero sí amor por su tierra. Se dice ya en todo Bolivia que en forma muy discreta y totalmente en su actitud, que es muy humilde, pero muy decidida con respecto a defender el patrimonio boliviano, se reunió con los madereros, los mineros, los petroleros y les dijo, ustedes de antiguos están llevando el 85% de las utilidades y dejan a Bolivia el 15%. Ahora va a ser a la inversa. Ahora ustedes se van a llevar el 15% y va a quedar el 85% acá. Los empresarios, nos vamos, váyanse pues. No se ha ido uno. ¿Por qué? Porque las utilidades son tan inmensas que se pueden compartir. Entonces, en estos momentos, en Bolivia se están haciendo obras de infraestructura que nunca se pensó. El crecimiento respecto al Producto Bruto Interno es tremendamente grande, aunque también hay que tener en consideración de que Bolivia se mantenía en un atraso total desde el punto de vista económico. La pobreza extrema ha bajado prácticamente en un 60%, y todo lo que es bienes y servicios están intentando los bolivianos con gran decisión, armando una planta que les va a traer el salto a la industrialización. Entonces, si nosotros eso
lo replicamos hacia una situación constitucional como la peruana. Eso es lo que pretende un proyecto de cambio de constitución. Cuando ustedes, los televidentes, ingresen a nuestra página web, como los he adelantado, despertarnacional.com, se van a percatar un nuevo proyecto que tampoco es la maravilla, que tampoco nosotros consideramos que son los artículos perfectos y las disposiciones transitorias perfectas. Este es un documento sumamente importante para que entre al debate, totalmente perfectible. Tocaremos en los siguientes programas, pongamos el tema de los maestros. Yo decía en un programa de una entrevista anterior que pasas por Tokio, en Japón, y la gente al ver un maestro se saca el sombrero como acto reverencial a que continúe su camino y un respeto total y absoluto. El maestro, ojo, estamos hablando que son cerca de 300.000 maestros a nivel nacional, que si eso lo concatenamos con los auxiliares y con toda la rama que tiene intervención en un sector trascendental, primordial, prioritario como es la educación, vamos a llegar a millones de personas. Está el contratado máximo a 1.000 soles, con la espada de Damocles que en cualquier momento lo pueden despedir. En estos momentos se habla de la ley de la reforma magisterial. La semana pasada yo he estado en Abancay, Apurímac, donde los maestros del SUTEP tuvieron la gentileza de invitarme para darles una conferencia sobre la nueva Constitución. Y llevé una sorpresa tremenda, era un auditorio multitudinario, más de 3.000 maestros. Cuando comencé a analizar cada uno de los puntos, llegué a la clave. ¿Cuánto es el presupuesto de la República para este sector prioritario? Para enervar aquello de mantén ignorante al soberano y manipúlalo. ¿Cómo le podemos dar educación a nuestro pueblo que significa crecimiento, desarrollo autosostenido, ilustración de nuestro pueblo? Oiga, no hay necesidad de ser muy inteligente. Finlandia lo hizo y ahora está en el país primero del mundo en lo que es la educación. Entonces, nacemos, ya voy a hablar como economista más que como abogado, del Producto Bruto Interno. El viejo maestro nos explicaba en la cátedra que el Producto Bruto Interno, como ustedes saben, es el símil de un tonel o de un balde donde ingresan los bienes y servicios del país, en este caso, se cuantifican en soles y sale una cifra. ¿Cuánto es nuestro Producto Bruto Interno en estos momentos? Llega aproximadamente a 600.000 millones de soles. ¿Cuánto nuestro papá gobierno entrega para la educación de nuestros hijos? No llega al 2.6%, vale decir a 1.600 millones aproximadamente. Nosotros, 16.000 millones, me estoy equivocando, discúlpenme, 16.000 millones de soles para la educación. Nosotros estamos planteando en nuestra nueva Constitución de que esto vaya al 6% del Producto Bruto Interno, vale decir, suba a 36.000 millones de soles. Pero no para el vilipendio, para el boato, para el hedonismo de los burócratas, no. Primera prioridad, incrementar el sueldo de los maestros. Oiga, papá gobierno les pide, oiga, ustedes tienen que ir sobre la meritocracia, ustedes tienen que capacitarse para que no sean los maestros que ahora son. Es una cosa despectiva. Y yo me pregunto, ¿cómo un hermano, una hermana maestra con 1.000 soles, que tiene a veces que irse en vehículo, bajar del vehículo, subir a un caballo, ir con la sémila hasta su colegio y seguir caminando por las alturas para salir a las 3 de la mañana y llegar a las 7 de la mañana con niños que no han tenido desayuno y volver nuevamente ese maestro a su hogar, llegar 9, 10 de la noche sin tener la oportunidad de un segundo trabajo? ¿En qué momento se va a capacitar? ¿Qué presupuesto va a tener para capacitarse?
Esto es desesperanza. Y ojo, en noviembre los maestros, papá gobierno les va a tomar examen. Y el que no produce, se le saca. Ya han sacado a muchos maestros. Es una ley que nosotros vamos a analizarla en los próximos programas. ¿Y saben lo que estamos pensando hacer? Una acción de inconstitucionalidad sobre esa trampa que se llama reforma magisterial. ¿Cuál es el objetivo de esa ley? ¿Cuál es, como dicen los franceses, el leitmotiv de esa ley? ¿Saben cuál es? La privatización de la educación. Ojo que está hablando un empresario. No estoy en desacuerdo con la privatización. No. Lo que sí estoy en total desacuerdo, que la educación se privatice para que sea una mercancía y no un servicio. Nuestro proyecto de nueva Constitución enfatiza que la Constitución es un servicio del Estado que tiene que ser totalmente gratuita a todo nivel. Eso es el objetivo de un país que se considera civilizado. En estos momentos me decían allí en Abancay los maestros, oiga doctor, sí se habla de que la educación en los colegios estatales es totalmente gratuita. Lógico, pero viene el alumno y se le cobra por APAFA, por el uniforme, por el buzo, por la kermés, etcétera, etcétera. Entonces, en la minimización del sueldo que se le tiene al ciudadano de parte de papá gobierno, ¿de dónde sale ese presupuesto? Nosotros en esta nueva Constitución estamos planteando el inmediato incremento de sueldos, como repito, y con dos responsabilidades. Presidente de la República que no cumple con esta norma será acusado de falta grave y el funcionario de educación será denunciado penalmente. Cuando hablamos de falta grave para el presidente, lo concatenamos con otro artículo que hemos creado, que tampoco es hechura nuestra, es un artículo que existe en las constituciones de la gran mayoría de países que se consideran civilizados, que es el juicio de residencia. Vale decir, el señor Humala termina su periodo y tiene que quedarse 3 años dentro del país. Ojo, para que no se repita lo del señor Alan García, ahora complicado con los narcoindultos y con la corrupción total y absoluta. Los jóvenes no saben, porque no han estado en ese momento siendo testigos de lo caótico de su primer gobierno del señor Alan García. Vale decir, del 85 al 90 nos llevó a la desesperanza, prácticamente a la quiebra del Estado peruano, que representó que este señor García terminó su periodo, en el 90 hubo cambio de presidente y ingresó Fujimori, y García fugó, no hay otro término. ¿Y cómo fugó? Yo he visto en Bogotá, Colombia, un palacete que es su casa, y luego fui a París, Francia, y un departamento verdaderamente en la zona, no solamente de los más individuos millonarios de Francia y de Europa, sino del mundo. Tenemos una llamada, vamos adelante. A ver, adelante por favor. Muy buenas noches, doctor Noriega, ¿cómo está usted? Primeramente, felicitado por el programa, me parece un programa muy interesante, principalmente para la juventud de ahora, juventud que estamos entre 20, 30 y 35 años, que lamentablemente hemos visto en nuestro país caer en un terrible debate en el cual las autoridades usufructúan nuestros recursos y la población queda aislada de los beneficios. Yo justo entraba a la página que usted indicaba, a Despertar Nacional, en el cual me gusta una parte donde usted menciona y dice que el Perú debe empezar nuestra primera revolución industrial. Muy lamentable, ya que la primera revolución industrial ya en el mundo empieza en 1780 y todavía nuestro Perú es un país totalmente atrasado, donde la tecnología, principalmente en la agricultura, es precaria. Yo lo felicito nuevamente, esperamos que en los siguientes programas puedan haber más novedades y sobre todo con esta juventud nos ayuden a reflexionar y sobre todo a ser decisivos en nuestra decisión y no simplemente ser mansas ovejitas al hacernos llevar por propuestas populistas. Muchas gracias, doctor Noriega, y suerte en su programa y felicitaciones por su programa. Muy gentil por la intervención. Quiero terminar lo que estaba transmitiendo para luego hablar de ese punto tan trascendental que es la revolución industrial.
Entonces, yo decía, Alan García fugó y no pasó nada. ¿Por qué? Porque existe una institución jurídica que es fatídica, pero es encantadora para los corruptos. Es magnífica, es un caramelito, se llama la prescripción. Se dice en esta norma que los delitos a los 10 años prescriben, terminan. El peor de los corruptos en las últimas épocas, Alan García, después de 10 años que terminó su fuga, regresó al país inmaculado y nuevamente fue presidente. Nosotros decimos manancancho, eso lo eliminamos. En la nueva Constitución la prescripción no existe. Es más, nosotros le damos los 3 años para el juicio de residencia y también anotamos en la Constitución muerte civil al corrupto y al corruptor. Muerte civil significa se le quita el DNI, se le castra como ciudadano, de por vida, no tiene capacidad ninguna para hacer ningún tipo de acción contractual, no puede ser elegido ni elegir, de por vida. Vale decir, no hay tipo que se pueda salvar si es corrupto. Y mi madre, con gran sabiduría, me decía, hijito, tan corrupto es el que da como el que recibe. Entonces, para nosotros la norma es para los dos. El hermano que ha hecho uso de la palabra ha tocado un tema trascendental que también lo veremos en los próximos programas. ¿Por qué ser maníacos constantes, exportadores de materias primas? Porque eso le conviene a nuestros gobernantes. Además de ineptos, están coludidos con las grandes transnacionales. ¿Por qué no dar el salto? ¿Por qué no hacer grandes industrias en el Perú? Lo tenemos en nuestra nueva Constitución. Vamos a poner el ejemplo de un joven que en estos momentos está en su casa viéndonos el programa y es un inventor. Como acá en Cusco pupulan los inventores con gran ingenio, tienen un nuevo proyecto. O no es inventor, un joven, un adulto, un longevo, uno de la tercera edad, tiene la inquietud emprendedora, ¿no? Porque empresario, acá les habla un empresario viene de emprender, ¿no? ¿Y de dónde consigo financiamiento? Tienen que irse a la banca comercial. ¿Ustedes creen que cualquier banco comercial en estos momentos, el joven, el emprendedor ingresa al banco? Sí sabe que tengo este proyecto magnífico, necesito financiamiento para ello. Oiga, lo primero que hace el banquero es decirle, ¿cuál es su currículum crediticio? ¿Qué cosa ha hecho usted respecto a los créditos? ¿Cómo está su pago? No hay nada, no tiene nada, nunca ha tenido ningún movimiento bancario. El banquero lo saca del banco. Nosotros en la nueva Constitución estamos creando el banco de la innovación y del valor agregado. Es ahí donde está el kit del asunto. Nosotros decimos la minería, la minería, la minería. Perfecto. Yo no soy antiminero, pero sí defiendo a aquellos que son minimizados con una minería totalmente irresponsable. Usted va a Canadá, donde tenemos minería a granel, y usted cerca a la mina tiene un bosque maravilloso y no se depreda la agricultura. Entonces, ¿cuál es la solución? Sí es cierto de que puede haber agricultura con una minería responsable. Pero esa minería responsable, para ser tal, tiene que invertir en una serie de maquinaria y tecnología de punta, que por cierto, muchas mineras en el Perú, como nos ven así de reojo, piensan que estamos todavía como hace 500 años. No hay problema, podemos contaminar. Es por eso los conflictos que se presentan. Nosotros sí creemos que ese banco de la innovación y el valor agregado, a ti, hermano mío, que me estás viendo, a ti, hermana mía, te va a dar la oportunidad de ingresar a este banco. ¿Y cuál es la primera condición para que se te conceda un crédito? Ser solamente peruano o peruano. Ha sido verdaderamente encantador estar en este nuestro primer programa, la nueva Constitución,
que se repetirá todos los sábados a las 10 de la noche, porque nos ha dado la oportunidad de hacer una introducción respecto a lo que va a significar este programa. Yo les agradezco sobremanera, ratifico mi agradecimiento a los directivos de este canal, que tengo toda la información, que está liderando la información totalmente democrática acá en la región, y también está llegando a otras regiones, como que también por internet y su página web vamos a repetir este programa al mundo entero. Ratifico ese agradecimiento y a todos ustedes por haberme visto y escuchado. Ha sido solamente un aperitivo de los temas y las entrevistas que podemos dar en un futuro. Que Dios los acompañe, tengan la seguridad que una nueva Constitución nos va a traer un estatus totalmente diferente de progreso, de desarrollo, de peruanismo, sin antis, sino en pro. Hasta el próximo sábado. Muy buenas noches.